Buenos días, alumnos. Hoy damos inicio al nuevo curso, Técnicas I per C. De manera inicial, vamos a realizar una introducción a este tema recordando lo realizado en el tema anterior. Damos inicio entonces de la siguiente manera. Razones para hacer seguridad. Habíamos mencionado que habían 5 razones, pero de todas ellas nosotros tenemos que seleccionar la que es más relevante y el motivo por el cual se hace seguridad. Primera razón, conveniencia económica. Segunda, ventaja competitiva. Tercera razón, responsabilidad social. Cuarta razón, obligación legal. Y quinta razón, deber moral. Luego del análisis, se concluyó que la razón por la cual las empresas hacen seguridad es por una obligación legal, sustentada en la Ley 29783, modificatoria Ley 3022-2. Como información adicional, ustedes pueden ingresar al link que se encuentra en pantalla y allí podrán ver un video de la OIT donde nos habla de manera general todo lo que ocurre al día de hoy en el mundo respecto a los accidentes o efectos finalmente de esos peligros y manifestación en riesgo. De ahí vamos a hablar ahora de los índices, índice de frecuencia, índice de severidad e índice de accidentabilidad, descritos en la normativa legal, específicamente Decreto Supremo 024/2016 y su modificatoria. Asimismo, esta información basada en 200.000 se encuentra en las normas OSHA americanas. Primer elemento a desarrollar, definiciones. Recuerden, esto ya lo hemos considerado en el curso pasado. Estamos haciendo un pequeño refrescamiento. ¿Qué es un peligro? Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. Definición dada en la norma minera. ¿Y qué nos dice la norma 005/2014 situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, proceso y ambiente? Es lo mismo. Recuerden que todo ello se sustenta en la ley 29783. Y aquí viene, ¿y qué nos dice la norma ISO 45001? Fuente con potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. En la imagen ustedes pueden observar infinidad de peligros, pero también el efecto que se está provocando debido a esos peligros. ¿Y qué es el riesgo? Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Otros autores dicen, es la posibilidad, probabilidad de que haya una pérdida. Otros indican, estimación matemática probable de pérdida de vidas, daños a los materiales y a la economía de una comunidad, para un periodo conocido como consecuencia de los efectos de un desastre generado por un peligro. Se estima en función del peligro y de la vulnerabilidad. Ejemplos de vulnerabilidad: personas con educación, formación, personas sin educación, personas que conocen la operación de un equipo y personas que no conocen la operación de un equipo, pero de la misma forma igual lo operan. Y otros autores indican que el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa,
y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Ustedes observan en pantalla una matriz con dos elementos, probabilidad y consecuencia. Otras matrices indican frecuencia, severidad, o probabilidad, severidad, o frecuencia, consecuencias. ¿Qué nos dice la norma ISO 45000 respecto al riesgo? Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión o deterioro de la salud que pueden causar los eventos u exposición. ¿Qué es la evaluación de riesgo? Es el proceso de valoración y clasificación de los riesgos que surgen de los peligros, teniendo en cuenta la idoneidad de los controles existentes para decidir si el riesgo es aceptable. Ahora observamos riesgo residual y riesgo puro o riesgo base. Riesgo base es aquel en el cual no se han implementado medidas de control para su valoración, y riesgo residual es aquel que resulta luego de la implementación de medidas de control. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Aplicar medidas de control, de acuerdo al artículo 96 del Decreto Supremo 024, como por ejemplo nos indica la jerarquía de controles. Hablamos de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, señalización y EPP. Hablamos ahora de riesgo significativo y riesgo aceptable. Riesgo significativo son riesgos elevados y críticos. Riesgos críticos y riesgo aceptable son todos aquellos que se encuentran en la organización y son aceptados como tal por la organización. Es probable, por ejemplo, que yo transitando por una instalación resbale, pero no por eso debo de colocar en todas las vías, debo de colocar barandas para que nadie se caiga. Es posible o probable que durante el tránsito en vías en las cuales hay circulación yo sea atropellado. Eso no implica que en todos los recorridos debo de colocar barreras que impidan que las personas transiten. Ustedes deben ingresar al link que se muestra en pantalla y observar detenidamente el video. Posteriormente, recuerden que vienen talleres respecto a los videos. Siguiente elemento importante es hablar de causa-efecto. Causa-efecto. Recuerden que un peligro tiene un riesgo asociado. Ese riesgo se puede convertir en un peligro y ese peligro nuevamente tiene un siguiente riesgo asociado. Por ejemplo, si hablamos de peligro es un acto subestándar, el incumplimiento de un procedimiento. El efecto de ese incumplimiento puede provocar fuga de hidrocarburos. Ese es el riesgo. Esa fuga de hidrocarburos se convierte en un peligro y puede provocar un potencial incendio, que viene a ser el riesgo. Ese potencial incendio se convierte en un peligro y puede generar finalmente lesiones a distintas partes del cuerpo o muerte de provocarse este incendio como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el siguiente punto? Desarrollar el taller. Y a ustedes yo les muestro una imagen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es simplemente marcar en la imagen todos los peligros. No hablamos de riesgos, hablamos de peligros. Entonces, marquen todos los peligros que ustedes observan en esa imagen. Y con esa información construyen una lista de peligros observados en la imagen. Esa lista que ustedes construyan es la que van a presentar en una hoja Excel digital. Siguiente punto, tipos de peligros. Y existen peligros mecánicos, físicos, químicos, biológicos, físico-químicos, locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y otros más que pueden estar también en lista y podamos nosotros incluirlos. Ejemplos, peligros mecánicos, peligros de partes de máquinas en movimiento. Y ustedes pueden observar en pantalla
algunos otros más que también ya los hemos discutido en el curso anterior. Peligros físicos. No hablamos de materiales duros, hablamos de ruido, iluminación, carga térmica, radiaciones, vibraciones y presiones. Peligros químicos. Sustancias que dañan si se ingieren, sustancias que pueden ser inhaladas, gases, polvo, vapores, sustancias que pueden causar lesiones y otros más. Peligros biológicos, virus, hongos, bacterias y parásitos. Peligros físico-químicos, energía térmica o calorífica. Peligros locativos, falta de señalización, almacenamiento inadecuado, andamios subestándar o inseguros. Peligros eléctricos, la misma energía como tal, la energía estática como tal. Los efectos que se pueden producir, un choque eléctrico, un arco eléctrico. Peligros ergonómicos, netamente posturas, y revisamos la normativa legal. Resolución Ministerial 375-2008 de Energía y Minas. ¿O de qué norma estamos hablando? Hablamos del Ministerio de Trabajo. Peligros psicosociales, estrés, los moving. Para mayor información y para mayor sustento, podemos ingresar a estos dos links en los cuales ustedes van a encontrar videos relacionados al tema de los peligros. Ejemplos. Punto importante aquí. Nosotros tenemos una actividad que es el pintado de las paredes. O si bien podemos llamarlo también mantenimiento de edificaciones o mantenimiento de fachadas. La tarea como tal es inicialmente el raspado de la pared, el pulido, el descascarado. Si queremos, el eliminar todo material que está siendo observado por un determinado cliente. La pintura se está saliendo. Hay que eliminar toda esa base y después recién procedemos con el pintado. Entonces, la actividad pintado de las paredes o mantenimiento de las edificaciones. Y la tarea específica, el raspado de la pared, la eliminación de material. ¿Qué es lo que decimos? El peligro es el trabajo en altura, pero ya también lo hemos hablado en el curso anterior. Eso es lo más fácil de decir. Peligro, trabajo en altura. Pero identifiquemos qué es lo que está ocurriendo. Un andamio mal armado es un peligro. Gente que sale del andamio es un peligro. No utilizar el EPP es un peligro. Utilizar el EPP dañado es un peligro. E innumerables ejemplos más. Entonces, no pongamos nosotros como peligro simplemente trabajo en altura, porque eso no es todo. El riesgo, evidentemente, dice que es caída a distinto nivel. Es lo más evidente para todos esos casos. Pero podemos definir algo más, caída a distinto nivel por no utilizar el EPP o por utilizar de manera subestándar el EPP. Entonces podemos adicionarle un dato más. Ahora pasamos a desarrollar el taller y acá ustedes tienen bastantes imágenes para las cuales hay que identificar los peligros y los riesgos. Y toda esa información la ponen en una hoja Excel, pero ya estamos hablando en este taller de peligros y riesgos. Construimos la hoja Excel y esa información es la que tienen que entregar como un taller. Finalmente, ¿qué es lo que se va a utilizar como información para construir nuestra matriz? Primera parte, peligro. ¿Qué hacemos con los peligros? Los identificamos. Y para identificarlos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a campo. Tenemos que estar nosotros en campo y de manera activa, identificando justamente estos peligros. Recuerden que son fuente, situación o acto. Todo lo que está presente en campo puede generar un efecto si es que hay una interacción. Si la interacción se produce, automáticamente decimos puede haber un efecto. Algunos autores dicen no basta que haya una interacción, tiene que haber un contacto para que se produzca un efecto. Entonces nosotros hablamos, los peligros los identifico
y a los riesgos que hago. Los evalúo y posteriormente establezco las diferentes medidas de control. Recuerden, una vez que el peligro está presente en un área de trabajo y se produce un contacto, entonces hablamos que estamos ahí nomás, frente a un incidente o frente a un accidente de trabajo. Hablamos nosotros que los efectos como tal de estos peligros pueden ser accidentes de trabajo con lesiones, incidentes donde no hay lesión o efectos distintos, como por ejemplo las enfermedades ocupacionales. Estimados alumnos, tengamos en cuenta lo siguiente, que para la próxima clase debemos también de presentar nosotros un flip grip, es decir, vamos a elaborar un video en el cual mostremos diferentes peligros que nosotros observamos en el desarrollo de nuestras tareas. Vamos a elaborar un video de 5 minutos, el cual lo vamos a cargar al Flipgrid. Yo les voy a enviar un link al cual ustedes deben de cargar estos videos, en los cuales ustedes salen en el video y demuestran la ejecución del trabajo que desarrollan en campo. ¿Qué vamos a mostrar ahí? Los peligros. Y obviamente, ¿qué vamos a decir? Vamos a hablar sobre esos peligros y vamos a indicar cuáles son los potenciales riesgos y qué medidas de control ustedes están adoptando para evitar que se generen los efectos y la gente termine o nuestros trabajadores terminen con lesiones, enfermedades ocupacionales. Gracias, nos vemos la siguiente clase.